A ver, prosigamos. Muchos siempre a veces se confunden. ¿Qué es la transacción extrajudicial y qué es la conciliación extrajudicial? Porque a veces, créeme que a veces parecen figuras que suelen confundir bastante las personas. Y para empezar, yo aquí hice como un pequeño paréntesis, ¿no? Y para ver cuáles son esas diferencias, ¿no? Para hacerles comprender cuáles son esas diferencias. Transacción extrajudicial y la conciliación extrajudicial. Para empezar, la transacción extrajudicial es una figura en el cual se encuentra en el artículo 1302 del Código Civil. La conciliación extrajudicial, por otro lado, es una institución, ¿verdad? Es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, lo cual esta se sitúa en la ley 26.872 y su reglamento, ¿ya? Esas son las principales diferencias. ¿Tendrán a la mano, por si acaso, su Código Civil? Quizás tengan a la mano su Código Civil. ¿Qué artículo, doctor? El 1302 del Código Civil. A ver, por favor, si me podrías dar lectura al 1302. Bien. Transacción. Artículo 1302. Por la transacción, las partes haciéndose concesiones recíprocas deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciando. Claro, muchas gracias. Entonces, la transacción es aquel acuerdo, ¿no? Mediante el cual se hacen concesiones recíprocas las partes, ¿ya? Para evitar un pleito, ¿no? Un pleito a futuro, ¿no? Un pleito judicial. O de repente, si ya tienes un pleito judicial, tú puedes realizar esa transacción, ¿ya? Para poder solucionar tu conflicto. La transacción y la conciliación, como pueden ver, ambas tienen finalidades parecidas, similares. ¿Por qué? Porque es la de solucionar aquellos conflictos, ¿no? Que tiene una persona respecto a la otra. Por ejemplo, las principales diferencias que podemos entender es que la transacción extrajudicial es un contrato, ¿ya? ¿Por qué es un contrato? Porque es un acuerdo que se realiza entre dos o más personas, ¿ya? Es un contrato complejo, ¿por qué? Porque a raíz de ese acuerdo puede generar diversidad de obligaciones, ¿ya? Por eso es complejo. En cambio, la conciliación extrajudicial es un acto jurídico como tal, porque esta bien puede promoverse de forma unilateral, ¿no? O bilateral también, ¿ya? Esa es la diferencia que hay entre la transacción y la conciliación. Uno es un contrato y el otro es un acto jurídico, ¿no? Para aquellos que quizás han llevado su curso de acto jurídico, podrán entender, ¿no? Que el acto jurídico vendría a ser lo que es la parte general y el contrato vendría a ser la especie, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya, el acto jurídico es más amplio. Ahora, calificación. Ya, por su calificación, la transacción, sabemos bien que es un contrato, por lo tanto, este contrato genera fuente de las obligaciones, ¿no es así? Podemos encontrar ahí también, para ser más exacto, ¿no? Su regulación dentro del libro de las obligaciones, ¿no? Del Código Civil. Ahora, respecto a la conciliación extrajudicial, si bien este es un acto jurídico, esta conciliación debe tener ciertos requisitos de procedibilidad, porque si no reúnen estos requisitos la conciliación, no se puede llevar a cabo, ¿no? El procedimiento conciliatorio, ¿ya? Por ejemplo, esto lo podemos encontrar en el artículo 6 del reglamento, ¿no? De la conciliación. Quizás alguien tenga ahí su reglamento de la conciliación, tenga la ley y el reglamento. No, a ver si lo tienen, sería bastante ayuda, ¿no? Si quizás tengan ahí su ley y su reglamento de la conciliación. Si no lo tienen, no hay problema, yo lo voy a explicar. Ya. Los requisitos de procedibilidad, precisamente en el artículo 6 del reglamento, ahí van a encontrar cuáles son aquellos requisitos, van a encontrar la norma que habla de que los requisitos para llevar a cabo un procedimiento de conciliación se debe cumplir con los requisitos, ¿no? Con los requisitos como tal. Bueno, en este caso se puede decir que la conciliación extrajudicial sí es más formal, ¿no? Más formal que la transacción extrajudicial, ¿ya? Ahora, como tercer criterio, formalidad. La transacción, para darle la formalidad como tal,
esta transacción tiene que ser escrito bajo sanción de nulidad. Necesariamente tiene que ser escrito, ¿ya? Porque no podemos hablar de una transacción verbal. Tiene que ser por escrito, bajo sanción de nulidad. Y justamente eso lo dice el artículo 1304 del Código Civil. Otro. Tenemos el acta de conciliación, o sea, sabemos que el procedimiento de conciliación finaliza en el acta, ¿no? Según la ley. En el acta está el acuerdo conciliatorio, ¿verdad? Obviamente que esa acta tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque si de repente en esa acta tu nombre está mal puesto, ¿no? O el apellido está mal consignado, devendría en nulo, ¿ya? Porque entre los requisitos que hay para generar el acta de conciliación, los datos tienen que estar precisamente completos, ¿ya? Porque si no, entonces esta acta devendría en nula, ¿ya? Esta acta que contiene el acuerdo puede devenir en nulo. Y eso lo podemos encontrar en el artículo 16 de la ley. En los penúltimos párrafos, para ser exacto, ese postulado que les estoy diciendo está ahí, ¿no? En esa parte. Ahora, lo que podemos entender en ese sentido, que la transacción y la conciliación son, tienen esa formalidad, ¿no? O como se dice en la doctrina, son ab solemnitatem, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se cumple con aquellos requisitos, se deviene en nulo. Si la transacción no es por escrito, deviene en nulo, ¿ya? Por eso tienen esa formalidad. Ahora, según su materia podemos entender, así, al igual como nos mencionó también en la lectura, bueno, en la lectura que hizo la compañera, la transacción nos habla de lo que son derechos patrimoniales, ¿ya? ¿Y qué son aquellos derechos patrimoniales? Son aquellos derechos susceptibles, ¿no? De ser valorizados, ¿no? O de colocarles un precio, ¿ya? Esos son los derechos patrimoniales. Yo, de repente, a mi casa yo le pongo un precio. Yo, a mis cosas que tengo, yo le estoy poniendo un precio, ¿ya? Son susceptibles de ser valorados económicamente, ¿verdad? Ya. La transacción extrajudicial abarca solo derechos patrimoniales, solo aquellos objetos que van a ser susceptibles económicamente. Y la conciliación extrajudicial no nos habla de derechos patrimoniales, no nos habla de aquellos derechos que simplemente van a ser susceptibles, ¿no? Económicamente. Aquí nos habla de derechos disponibles. En la conciliación extrajudicial nos habla de derechos disponibles. Y los derechos disponibles abarcan todos aquellos derechos patrimoniales, ¿no? Como tal, y también los no patrimoniales, los extrapatrimoniales. ¿Y por qué me refiero a los extrapatrimoniales? Porque también va a abarcar derechos personalísimos, ¿ya? Personalísimos, pero también que sean de libre disposición. Ejemplo de ello podemos encontrar en la pensión de alimentos, ¿no? La pensión de alimentos obviamente que es algo personal. Tú no vas a intercambiar con otra persona o no vas a transferir esa obligación a otra persona, ¿verdad? Es un derecho personalísimo. Pero obviamente que sí tienes la libre disposición de poder colocarle un monto, ¿no? A la pensión, ¿ya? Eso, por ejemplo, es un derecho disponible no patrimonial, ¿ya? También tenemos en lo que es la tenencia, en el régimen de visitas, ¿no? Tenemos esas materias que son obviamente conciliables, ¿ya? Y son derechos disponibles, ¿ya? No son derechos patrimoniales, porque aquí no le estamos colocando un precio, no estamos tratando el procedimiento, no estamos tratando la conciliación respecto a un objeto que le estemos colocando un precio como tal, ¿ya? En ese sentido, la conciliación extrajudicial, como pueden ver, va a abarcar tanto derechos patrimoniales o conflictos que tengan que ver con derechos patrimoniales, como conflictos que tengan que ver con derechos no patrimoniales, ¿no? Como las materias en familia, ¿no? Que en este caso yo les estoy mencionando. Ya. Ahora, como otro criterio, entre la transacción extrajudicial está que esta transacción va a tratar sobre un asunto dudoso o litigioso. Se trata de un problema que uno tenga, ¿no? Tanto fuera del proceso judicial, ¿no?
o como también evitar, ¿no?, que de repente tú llegues a un proceso judicial. Y precisamente la transacción se trata de eso. Yo tengo un problema y para evitar que este problema se judicialice, yo voy a realizar una transacción extrajudicial. Por eso se le dice asunto dudoso cuando yo no he judicializado mi problema, o litigioso cuando, si bien yo ya tengo un problema dentro del proceso judicial, yo quiero realizar la transacción, ¿ya? Por eso se le dice asunto dudoso o litigioso, ¿no? ¿Ya? Y en esos casos se puede llevar la transacción extrajudicial. Otro, la conciliación extrajudicial, a diferencia de la transacción, nos va a referir no solo de asuntos dudosos o litigiosos. Esto nos va a referir del conflicto de forma general. Como pueden ver, la conciliación aquí tiene una amplia gama, ¿no?, de temas, ¿no?, de aspectos, ¿no?, que pueden ser llevados dentro de esa institución, a diferencia de la transacción, ¿no?, que es más limitado. Otro criterio es acerca de las prestaciones, las obligaciones, ¿no?, que van a abarcar la transacción y la conciliación extrajudicial. Por ejemplo, en la transacción extrajudicial vamos a ver que aquellas obligaciones necesariamente tienen que ser bilaterales. ¿Por qué? Porque va a haber una persona que se va a obligar y la otra persona, y la persona B también va a tener una obligación. Por lo tanto, va a haber dos obligaciones, ¿no? A eso se le dice la reciprocidad. Van a haber dos obligaciones necesariamente, ¿ya? En cambio, en la conciliación extrajudicial, aquellas obligaciones bien los puede asumir una sola persona, como también lo pueden asumir cada uno, ¿no? Yo asumo, tú asumes, ¿no? O sea, hay dos obligaciones. ¿Y por qué es unilateral? Porque de repente, tratándose de una pensión de alimentos, aquí ¿quién va a asumir, ¿no?, la obligación nada más? El padre, ¿verdad? Que en este caso, ¿no?, la mayoría de los casos se da, ¿no? El padre es el que asume, ¿no?, la obligación. Por lo tanto, la otra parte no va a asumir nada, simplemente le va a corresponder exigir, ¿no?, exigir la obligación. Y en este caso, no, como pueden ver, no hay obligaciones recíprocas, no hay dos obligaciones. Aquí solamente hay una obligación. Y a eso se le dice obligación unilateral, ¿ya? O prestación unilateral se le dice. Cuando son dos obligaciones, ahí se le va a decir obligaciones o prestaciones bilaterales, ¿ya? Cuando son dos obligaciones o cuando la obligación lo va a tener cada parte, ¿no? Cada parte en el procedimiento, ¿ya? Esos son prestaciones bilaterales, ¿ya? Ahora, como otro criterio tenemos la renuncia, ¿ya? La renuncia en la transacción, obviamente, esto se da porque cuando yo celebro una transacción, yo voy a renunciar a mi acción. ¿Y cuál es esa acción que yo voy a renunciar? Voy a renunciar a interponer nuestro conflicto en la vía judicial, ¿ya? Y cada una de las partes va a renunciar a su acción en la transacción extrajudicial. Va a renunciar a judicializar ese conflicto. Por eso, cuando uno celebra una transacción, tiene que colocar ahí necesariamente que ambas partes renuncian a sus acciones, ¿no? Y esas acciones, obviamente, que se refieren a que se van a evitar ir a un juicio, ¿ya? Salvo, claro, salvo que se incumpla, ¿no? Ahí sí, si tú incumples el acuerdo, lo ejecutas en el proceso único de ejecución, ¿ya? Pero las acciones que respecto a la transacción extrajudicial es eso, evitar el pleito en juicio, ¿ya? Esos son la renuncia de acciones ya en la transacción extrajudicial. En la conciliación extrajudicial no es necesaria la renuncia, no es necesario renunciar, evitar ir al juicio, ¿ya? Sabemos que en realidad esto va a ser de forma voluntaria, ¿no? Si una persona quiere promover su documento o su conflicto, llevarlo a juicio, ¿no? Eso ya va a depender, ¿no?, de cada una de las partes, ¿no? Y obviamente que la otra parte también se va a defender, ¿no? O sea, si tú promueves un documento, bueno, tú te vas, el conflicto, no el documento. Si tú promueves el conflicto en la vía judicial, la otra parte va a defenderse, ¿no? Y entre ellos quizás alegue, ¿no?, una excepción, ¿no? Excepción de cosa juzgada, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Porque ya se celebró, ¿no? Una conciliación, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, estos son instrumentos, ¿no? Que puede usar la otra parte, ¿no? Si es que de repente se lleva el conflicto en la vía judicial, ¿ya? Ahora, hablando del siguiente criterio. La transacción extrajudicial referente a la Constitución, sabemos bien que se constituye como título ejecutivo, ¿no? Y eso podemos encontrarlo en el 1312 del Código Civil. A ver si por favor tienen ahí su Código Civil, de repente alguien me podría dar lectura al 1312. A ver, ¿alguien tendrá su Código Civil, por si acaso? ¿Qué código, qué artículo dijo, doctor? 1312. Ejecución de la transacción judicial y extrajudicial. Sí, por favor. Sí, a ver si le dan lectura. Adelante, señorita. La transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia y la extrajudicial en la vía ejecutiva. Muchas gracias. Como pueden ver en ese articulado nos habla tanto de la transacción judicial que se va a ejecutar conjuntamente con la sentencia y la transacción extrajudicial, ¿no? Que esta se va a tener que promover mediante el proceso único de ejecución. Por lo tanto, esta transacción extrajudicial va a tener calidad de título ejecutivo, ¿no? Y eso, nuevamente repito, está en el 688, cuando nos habla del proceso único de ejecución, ¿no? Que la transacción extrajudicial puede ser promovido mediante un proceso único de ejecución. Ahora, referente a la conciliación extrajudicial, podemos equiparar que también esta se constituye, el acta se constituye como título ejecutivo, ¿ya? El acta que va a contener el acuerdo, ¿no? Que va a contener el acuerdo de la conciliación es un título ejecutivo, ¿ya? Y para ser exacto, esto va a estar en el artículo 18 de la ley de conciliación, ¿no? Si quizás tienen ahí su ley, van a poder encontrar en el artículo 18 que nos habla que el acta de conciliación se constituye como un título ejecutivo, ¿ya? Lo cual, nuevamente repito, esta se va a promover mediante el proceso único de ejecución, ¿ya? Acerca del criterio de ejecución, ya les he mencionado, tanto la transacción como la conciliación extrajudicial, estos se promueven, ¿no? Mediante el proceso único de ejecución, el cual está en el Código Procesal Civil. Ahora, acerca de la intervención del tercero. A ver, acerca de la intervención de un tercero. Sabemos que en la transacción no va a intervenir ningún tercero. Son simplemente los que van a intervenir aquí, van a ser las partes, ¿no es así? Van a ser las partes involucradas en el conflicto, ¿ya? Por lo tanto, acá no va a haber ningún tercero, nadie es que imponga su decisión, ni la participación de ningún tipo, ¿ya? A ver. Ahora, prosiguiendo. En cambio, en la conciliación extrajudicial, si bien las personas que son parte del conflicto, ellos van a darle solución, si bien aquí hay la participación de las dos partes, aquí también va a intervenir aquí un tercero. A este tercero se le va a llamar conciliador, ¿ya? Esa es la diferencia. En la transacción solamente resuelven sus problemas las partes involucradas. En la conciliación extrajudicial no solamente las partes involucradas. Aquí podemos ver que va a haber la participación de un tercero llamado conciliador, ¿ya? Pero nuevamente repito, los que van a dar solución en ambos casos son ambas partes, las personas involucradas en el conflicto, ¿ya? Ahora, el último criterio que podemos mencionar en las diferencias de la transacción extrajudicial y la conciliación extrajudicial está la regulación de la ejecución de una sentencia judicial.
Esto nos quiere decir que si yo he realizado un proceso judicial y tengo la sentencia lista, yo puedo regular su ejecución, yo puedo mediante acuerdo mencionar que yo quiero que se ejecute en otra fecha, o yo puedo regular lo que ya ha mencionado una sentencia. Podemos ver que la transacción extrajudicial no se puede. ¿Por qué? Porque no sé si me pueden leer el 339, Código Procesal Civil tendrán a la mano. Procesal Civil, Código Procesal Civil. Porque eso a lo que yo hago referencia está en el 339 del Código Procesal Civil, ¿no? Que precisamente nos habla de que uno puede realizar cualquier acto jurídico para regular la ejecución de una sentencia, ¿ya? Pero tratándose de la transacción extrajudicial, esta obviamente que va a perder su naturaleza. Por lo tanto, la transacción no puede ser promovida para regular la ejecución de una sentencia judicial, ¿ya? En cambio, en la conciliación extrajudicial sí se puede. Mediante un acuerdo, tú puedes regular la ejecución de una sentencia judicial. ¿Por qué? Porque si bien, repito, se van al 339 del Código Procesal Civil, nos habla que cualquier acto jurídico, excepto la transacción, se puede regular la ejecución de una sentencia, ¿ya? Y como es un acto jurídico, obviamente que es susceptible de realizarse una conciliación. Por lo tanto, mediante la conciliación, sí se puede regular la ejecución de una sentencia, ¿no? Se puede regular el plazo, se puede regular incluso hasta el monto, ¿no? Si es que se ha colocado un monto en la sentencia, se puede regular mediante una conciliación extrajudicial, ¿ya? En ese sentido, como pueden ver, la conciliación extrajudicial es un instrumento más amplio que la transacción extrajudicial, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Referente a los criterios que les acabo de mencionar. Y nuevamente repito, son ejemplos de autocomposición bilateral, ¿ya? De autocomposición bilateral.